Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Qué privilegio estar de nuevo con ustedes hoy ya, 25 de enero. Uy, ¿quién iba a creer que hoy ya era el último domingo de este mes de enero? Prácticamente le estamos diciendo adiós al mes de enero, del año 2026. Ya no habrá otro 25 de enero del 26, este es el último. Pero bien, por ahora quiero darles la bienvenida a usted que siempre está atento y atenta al programa que desarrollamos todos los domingos de Escrito Está, que se transmite a partir de las 6 de la tarde a través de Hub Media Honduras. Vamos a iniciar este programa como de costumbre y es buscando la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre y buen Señor, te agradecemos infinitamente porque nos has permitido llegar hasta aquí. Prácticamente hoy es el último domingo de este primer mes del año 2026 y hasta aquí tú nos has acompañado. Bendícenos en la programación de este día, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, quiero decirles que este programa no puede faltar la música. La música es tan importante porque nos prepara para algo mayor. Y en esta ocasión, nuestra hermana Ania Turcios nos trae un canto maravilloso, un canto que yo espero que usted lo disfrute como yo lo disfruto, porque lleva por título Me miró y sonrió. Así que, hermana Ania, estamos listos para deleitarnos de esta hermosa alabanza. Adelante. Fracasé, lo intenté, me creí suficiente, pero era mentira y me hallé sin control, derrotada, sin fuerza, sin deseos de amar, solo llena de dudas y de soledad. Mi dolor era fuerte, pero no más que mi pecar. Oh, oh. Y anhelé el perdón, agua fresca que pueda calmar mi dolor, pero no encontré ni siquiera una voz consolando mi sed. Compañeros de ruta escondiéndose, acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Y allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y aún en medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Me escuchó, me sanó, sus heridas sanaron heridas de mi corazón. Salva soy, por su gracia y amor ahora limpia estoy. Mi dolor es historia, Él me redimió. Acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Y allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí,
Gracias, nuestra hermana Ania, por ese canto tan lindo, tan maravilloso. Yo lo disfruté a lo máximo. Bien, vamos ahora a lo que será nuestra lectura bíblica, que hoy la encontramos en Santiago 4, 7 y 8. Santiago 4, 7 y 8, y dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, entonces, hermanos, prácticamente estamos listos para poder escuchar cuál será el tema que el pastor nos va a presentar en esta hora, en esta mañana. Y el título es Enfrentando la tentación. Enfrentando la tentación. Pastor Costa, estamos más que listos para poder escuchar la palabra de Dios en sus labios. Adelante, Pastor Costa. De vez en cuando pensamientos sorprendentes vienen a nuestra mente, pensamientos que jamás imaginamos que podríamos generar. ¿Cómo es posible que nos encontremos cayendo en tentaciones a las que pensábamos que éramos inmunes? ¿Cómo exactamente funciona la tentación? Ve por tu Biblia y mantente en sintonía, porque en unos minutos más regresaré para que juntos exploremos este interesante y práctico tema. Su nombre era Matthias Rust, y aunque solo tenía 19 años, hizo algo en 1987 que captó la atención del mundo entero. Fue el 28 de mayo, el Día Nacional de los Guardias Fronterizos en la entonces Unión Soviética, así que puedes imaginar la vergüenza cuando el joven Matthias voló una avioneta Cessna monomotor más de 600 kilómetros dentro del espacio aéreo ruso y aterrizó justo al lado del Kremlin. Y la pregunta que todos hicieron, por supuesto, fue ¿cómo lo hizo? Bueno, la primera versión que escuchamos fue que voló su avión lo suficientemente bajo como para evitar todos los radares. Pero más adelante descubrimos que eso no era cierto. No solo los rusos lo habían visto entrar en el espacio aéreo soviético, sino que también enviaron 2 veces aviones de combate para rodear la avioneta. Pero como Matthias había apagado su radio y nadie podía estar seguro de quién estaba al mando, no la derribaron. Ahora bien, en el mundo actual, donde los grupos terroristas aprovechan cualquier oportunidad, probablemente habrían disparado primero y hecho preguntas después. Pero en aquel entonces había justo la suficiente duda como para hacerlos vacilar. Y además de la duda, probablemente les preocupaba su imagen pública, especialmente considerando que unos años antes habían derribado un avión comercial coreano. Así que para cuando se dieron cuenta, un piloto de 19 años había aterrizado al lado de la capital de la nación. En Occidente mucha gente pensaba que Matthias Rust era una especie de héroe, pero en Rusia se lo tomaron muy en serio. De hecho, lo llevaron ante el Tribunal Supremo Soviético con cargos de entrada ilegal a la Unión Soviética, violación de las normas internacionales de vuelo y vandalismo malicioso. Y el 4 de septiembre, el señor Rust fue sentenciado a 4 años en un campo de trabajo forzado. Más adelante lo liberaron, pero el mensaje fue claro: los rusos no iban a permitir que la gente cruzara su frontera impunemente. Pero el hecho de que alguien lo había hecho hacía que, y a plena luz del día, en pleno conocimiento del ejército ruso, era algo inusual. Lo único que evitó que Matthias Rust fuera derribado del cielo fue la incertidumbre y la confusión que había provocado. Si los cazas hubieran sabido, sin sombra de duda, que un extranjero no autorizado piloteaba ese avión, la historia podía haber terminado de una manera muy distinta. Y eso me hace preguntarme cuántas veces he sido engañado por la confusión y la incertidumbre que acompañaban cierta situación. Parte del ser humano en este planeta es enfrentar cientos de desafíos morales cada día. Cuando me levanto de la cama en la mañana comienza el bombardeo de información, ¿verdad? Y no se detiene hasta que vuelvo a poner la cabeza en la almohada por la noche. Y mi tarea es clasificar toda esa información entrante y decidir con certeza qué cosas voy a permitir en mi vida y cuáles voy a rechazar. El problema, por supuesto, es que no siempre tomo la decisión correcta. Y a veces cuando me enfrento a un aluvión de tentaciones, tomo la decisión equivocada y cedo.
Nos pasa a todos, ¿verdad? Y puedo inventar las excusas que quiera o dar mis razones por las que no tenía otra opción, pero la realidad es que me quebré e hice lo incorrecto. O sea que estoy convencido de que si tuviéramos mejor información y entendiéramos realmente cómo funciona la tentación, tendríamos más éxito, tanto para enfrentarla como para vencerla. Y uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos es que hemos cedido tantas veces que apenas si reconocemos cuándo el diablo está actuando. Como escribió Francis Bacon hace unos casi 500 años, el conocimiento es poder. Por eso el gobierno británico y otros gobiernos aliados invirtieron tanto tiempo y dinero en descifradores de códigos profesionales durante la Segunda Guerra Mundial. Sabían que si lograban interceptar y descifrar las transmisiones militares alemanas, estarían mejor preparados para los ataques enemigos. Y no es diferente para ti y para mí cuando enfrentamos el bombardeo diario de tentaciones que el diablo lanza en nuestro camino. Si tan solo entendiéramos mejor cómo funciona la tentación, pues podríamos reconocer sus huellas dactilares en una idea antes de seguirla por el camino equivocado. Y si lográsemos cortar la tentación de raíz, pues pasaríamos mucho menos tiempo lamentándonos por haber hecho algo que ya sabíamos que estaba mal, pero que de todos modos lo hemos hecho una y otra vez. En la primera carta de Juan descubrimos que la tentación cae en 3 categorías generales: la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. En términos generales, cuando enfrentas la tentación, va a caer en una de estas 3 áreas. Y cuanto más cedes a la concupiscencia de los ojos, de la carne y a la soberbia de la vida, más fácil se vuelve caer la segunda y tercera vez. Hace algunos años, el gran escritor cristiano John Bunyan escribió un libro extraordinario titulado La Guerra Santa. Si su nombre te resulta familiar, es porque también escribió El Progreso del Peregrino, ¿verdad? Probablemente uno de los libros cristianos más conocidos de todos los tiempos. Y el señor Bunyan tenía un don notable para tomar cuestiones teológicas complejas y simplificarlas enormemente mediante alegorías. En El Progreso del Peregrino, por ejemplo, comparó la vida cristiana con un hombre en un largo viaje y utilizó cada parada en el camino para representar pasos significativos en la relación con Cristo. Y en la Guerra Santa hace algo parecido, pero esta vez usa una ciudad bien defendida llamada alma humana, man's soul en inglés, ¿verdad?, para representar el corazón humano. Y aunque su lenguaje puede parecer un poco anticuado para los oídos modernos, su descripción es completamente acertada en cuanto a cómo funciona la tentación y cómo el diablo logra hacernos ceder. Escucha lo que escribió y luego iremos directamente a la Biblia para profundizar un poco más. Dice: los muros de la ciudad estaban bien construidos, sí, tan fuertes y firmemente unidos y compactados que, si no hubiese sido por los mismos habitantes, no podrían haberse sacudido ni derrumbado jamás. Pues en esto radicaba la excelente sabiduría de quien edificó alma humana, que los muros jamás podrían ser derribados ni dañados por el más poderoso adversario, a menos que los ciudadanos consintieran en ello. Esta famosa ciudad de alma humana tenía 5 puertas, por las cuales se entraba y se salía. Y estas eran también acordes a los muros, es decir, inexpugnables, y tales que jamás podrían abrirse ni forzarse sino con el consentimiento y la voluntad de quienes estaban dentro. Los nombres de las puertas eran estos: puerta del oído, puerta del ojo, puerta de la boca, puerta de la nariz y puerta del tacto. En esencia, lo que Bunyan decía es esto: tu corazón es como una fortaleza inexpugnable que absolutamente nadie puede romper, y la única forma en que el enemigo puede entrar es si tú mismo le abres la puerta. Y si lo piensas en el contexto de la primera tentación, eso tiene todo el sentido del mundo. Adán y Eva no fueron tomados por la fuerza, fueron tomados por el engaño. Y el diablo tuvo que convencerlos de que abriera las puertas de su corazón antes de poder entrar. Ahí tenemos otro ejemplo, la Gran Muralla China.
Fue construida como un sistema de defensa contra ejércitos invasores y en su mayoría fue completamente inexpugnable. Una tremenda obra arquitectónica de muchos kilómetros. Pero la historia dice que, al menos en una ocasión, el enemigo logró atravesarla, no derribando el muro, sino sobornando al guardián de la puerta. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que, amados, Pablo dice sin rodeos que terminamos siendo esclavos del pecado cuando le cedemos terreno. En otras palabras, es nuestra decisión personal de abrir las puertas lo que nos convierte en esclavos. ¿Y cómo nos convence de abrir las puertas de nuestro corazón? Lo hace con un bombardeo constante de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Nos alimenta con tanta información errónea que perdemos de vista cuán importante es mantener las puertas cerradas. Apela a nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro estómago y mezcla solo la suficiente belleza y verdad en su obra como para que parezca inofensiva. Y cuando nuestras defensas están bajas y nuestro nivel de confianza está alto, abrimos la puerta apenas un poco y Él se abre paso por la fuerza. El verdadero problema, por supuesto, es que una vez que hemos abierto la puerta, perdemos nuestras defensas y hemos creado un camino para que tentaciones cada vez más grandes se abran paso a un lugar que era 100% a prueba de todo. Es como esa primera grieta en una represa, que se va abriendo más y más por la presión del agua hasta que toda la estructura colapsa y ya no queda nada. Y con el tiempo, reduces drásticamente tu capacidad de cerrar la puerta y mientras más territorio cedes al enemigo, más indefenso te encuentras para luchar. Francamente, por eso es tan importante guardar tus sentidos como cristiano. ¿Cuántas veces nos permitimos ver cosas o escuchar cosas que parecen inofensivas en el momento, pero una vez que esas primeras semillas de error se siembran en la mente, se extienden rápidamente como maleza en un campo de golf perfectamente cuidado? Y a menos que tomes acción para detenerlo, va a tomar el control. Por supuesto, uno de los mayores problemas que enfrentamos a veces es que sabemos que algo está mal o al menos sospechamos que algo está mal, pero dejamos entrar en nuestra mente, lo dejamos entrar de todos modos. Y como el ejército soviético que rodeaba un Cessna que penetraba en su espacio aéreo, dudamos justo lo suficiente para que sea demasiado tarde. Y en el momento en el que el avión aterriza, nos lamentamos de no haber hecho algo antes. Ahora, amados, la buena noticia es que no tenemos que actuar en ignorancia, ni tenemos que dudar tanto como lo hacemos cuando se trata de rechazar información dañina, porque la Biblia describe claramente cómo trabaja el diablo y armados con buena información tenemos mucha más probabilidad de vencer la tentación. Mira lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 7 en adelante. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, esas sí que son buenas noticias, ¿verdad? La Biblia dice que no estás indefenso ante la tentación, no tienes que ceder. En realidad puedes oponer una resistencia tan fuerte que el diablo huya. ¿Y cómo lo logras? Según Santiago, sometiéndote a Dios. Así como puedes abrir las puertas de tu corazón para que el diablo entre y tome control, también puedes abrir las puertas de tu corazón para que Dios entre y limpie la casa. Y a medida que haces un hábito de escoger las cosas que Dios te pide que escojas y tomar las decisiones que Él te pide tomar, pues comienzas a cerrar las puertas al diablo y crear un nuevo patrón de pensamiento que es resistente a la tentación. Y al tomar la decisión consciente de modelar tu vida conforme a los consejos de este libro, de la Biblia, formas nuevos hábitos poderosos que en verdad te darán la fuerza para resistir la seducción del mal.
Pero permíteme aclarar algo muy importante. Lo que estoy recomendando no es un plan de autoayuda donde tú te reorganizas y conquistas la tentación con pura fuerza de voluntad. Es más que eso. Porque las puertas de tu mente han estado abiertas por demasiado tiempo para que esto funcione. El poder de este libro no viene de tu capacidad para aplicar principios. Viene del hecho de que Dios mismo lo escribió y Él promete darte la fuerza, por medio de su poder, para vivir conforme a Él. Lo que estás haciendo realmente es sometiéndote a Dios. Le estás entregando las llaves de tu ciudad saqueada y estás admitiendo que ni siquiera sabes por dónde empezar a limpiarla. Y en el momento en que haces eso, el momento en que le entregas todo este desastre a Dios, Él entra y empieza a echar al diablo afuera. Y tu parte es comenzar a reclamar sus promesas y vivir la vida que Él te pide. Y a medida que tomas la decisión diaria de caminar en los pasos de Jesús y vivir la vida a su manera, algo interesante comienza a ocurrir en tu mente. Tus acciones comienzan a cambiar tu forma de pensar. Repito, tus acciones comienzan a cambiar tu forma de pensar. Escucha este pasaje extraordinario que se encuentra en el libro de Proverbios 16, versículo 3. Proverbios 16, 3. Recuerda esto. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Espero que lo hayas captado, porque es muy importante. La Biblia enseña que la obediencia a Dios realmente cambia tu forma de pensar. Sabemos que nuestros pensamientos afectan nuestro comportamiento y por eso es importante como cristianos controlar lo que pensamos. Pero ¿sabes tú que ocurre también lo contrario? Cuando tomas la decisión consciente de vivir una vida de obediencia a Dios, eso también transforma tu mente. Y cuando empiezas a cambiar tu manera de pensar, reconstruyes tus defensas contra el diablo, lo que te facilita hacer lo correcto. Es casi como la tentación al revés. Cuando hiciste lo incorrecto, alteraste tu manera de pensar y eso facilitó volver a hacerlo una y otra vez. Pero cuando haces lo correcto, también haces más fácil repetirlo. Tus pensamientos y tus acciones van de la mano. Y a medida que uno se fortalece, el otro también lo hace. Por eso, mientras trabajas en tus acciones, apóyate en Dios para obtener la fuerza que necesitas. También debes trabajar con tus pensamientos. Imagina lo que sucedería si comenzaras a llenar tu mente con la información correcta cada día. Imagina lo que pasaría si saturaras tu mente con la palabra de Dios, en lugar de toda la basura que se promueve en la televisión, en las películas y en las redes sociales. Y cuando el diablo reúna sus tropas fuera de la ciudadela de tu corazón, por lo que son, y te rehusarás a abrir las puertas, algo comienza a ocurrir. Por eso escribió David en Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que, amados, una mente llena de la palabra de Dios es una mente mejor equipada para enfrentar la tentación y mejor equipada para encontrar la salida que Dios promete que siempre estará allí. Ahora, no es solamente cosa de leer, así lo hacían los fariseos, eran expertos en conocer, sino aplicar esos principios y vivirlos. Eso hace la diferencia. Ahora, en el tiempo que nos queda, déjame mostrarte un pasaje asombroso de las Escrituras que desenmascara al diablo y te muestra exactamente cómo funciona la tentación. Y se encuentra nuevamente en el libro de Santiago. Y aquí está. Solo un par de capítulos antes de que Él nos anime a resistir al diablo. Escucha esto, dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que lo primero que quiero señalar aquí es que Dios nunca es la fuente de la tentación. Cuando el mal se cruza por tu camino, nunca fue enviado por Dios, y la Biblia es muy clara al respecto. Así que si alguna vez escuchas una voz que te invita a hacer algo contrario a la palabra de Dios, sabes sin lugar a dudas que alguien está intentando que abras las puertas y lo mejor que puedes hacer es seguir adelante. Ignóralo. Ahora sigamos, versículo 14.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí está la raíz del problema. Según la Biblia, la razón por la que abrimos la puerta del corazón, la razón por la que cedemos a la tentación, es porque queremos hacerlo. Podemos señalar a los demás o gritar que el diablo me obligó, todo lo que queramos, pero al final lo hicimos porque lo deseamos. Es una elección. Por eso una vida devocional sólida y una conexión vívida con Dios, viva, cada día son muy importantes. Por nosotros mismos no tenemos la información suficiente para tomar buenas decisiones. Sin Dios es probable que decidamos en base a sentimientos e impresiones, y como nuestros deseos y apetitos han sido distorsionados por miles de años de pecado, pues casi siempre tomaremos decisiones equivocadas si usamos nuestras emociones como guías. Por eso tenemos que ir más allá de la predicación emotiva de las emociones, sino ir aún así ha dicho el Señor en su palabra. En eso los pastores hemos fallado muchas veces, en usar temas emotivos más que temas sólidos, bíblicos. La decisión más segura, por mucho, es pararse firmemente sobre lo que dice la Biblia, sin importar cómo te sientas en ese momento. Porque tus sentimientos casi siempre te van a engañar, especialmente si no tienes el hábito de fortalecer tu mente con la palabra de Dios. De hecho, la Biblia nos advierte que el diablo usará nuestras emociones para hacernos abrir la puerta. Déjame darte un ejemplo personal. Nunca olvidaré 2 representantes de un grupo religioso que vino a mi puerta. Ellos habían tomado la Biblia y la habían torcido para su beneficio. Los escuché con atención y al final hicieron un llamado emocional. Uno de los frutos del Espíritu es paz, dijeron. Así que si te sientes bien ahora, es el Espíritu asegurándote que lo que decimos es verdad. Bueno, ese es un pensamiento peligroso. Tu estándar de creencia debe ser la palabra de Dios, no tus sentimientos. Porque tus sentimientos pueden estar distorsionados por toda una vida cediendo ante cosas incorrectas. Y tal vez lo incorrecto sea bien para algunos. El borracho encuentra gozo en el alcohol, otros en otras cosas. De hecho, cuando Santiago dice que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, la palabra seducido, que en el idioma original es un término de pesca, significa atraer con cebo, o sea, con la carnada. En otras palabras, el diablo casi siempre pondrá frente a ti algo que te haga sentir bien. Por eso, cuidado con los temas emocionales solamente. Y cuando pones un gusano en un anzuelo, estás intentando hacer 2 cosas, atraer al pez y ocultar el anzuelo. Y el diablo simplemente no te muestra las consecuencias de inmediato. Por eso no puedes darte el lujo de actuar basándote en tus sentimientos nada más. Pero aún más, no puedes permitirle dejar que tu mente se entretenga con una tentación. Escucha el siguiente versículo. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que el pecado se convierte en parte de nuestras vidas cuando alimentamos una tentación. Y nuestro deseo da a luz al pecado cuando le damos tiempo para incubarse. Es como el moho que crece en las paredes. Generalmente no lo notas hasta que el problema se ha salido de control. Como las termitas que silenciosamente devoran la estructura de tu casa. Si son hechas de madera, no parece un problema real hasta que todo se viene abajo. Bueno, ahora para terminar, amigo y amiga, no es pecado ser tentado, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado, pero sin pecado. Pero sí está mal entretener una tentación hasta el punto de actuarla o caer bajo ella. Como dijo una vez un predicador famoso, que tu pájaro vuele sobre la cabeza no significa que un pájaro vuele sobre tu cabeza, no significa que tengas que dejar que haga nido. Y realmente tienes una elección cuando se trata de la tentación. Puedes alejarte de ella. Puedes lanzarte a la misericordia de Dios y encontrar el poder para tomar la decisión correcta. Y nunca olvides que Él ha prometido lo que dice 1 Corintios 10:13. Vamos a leerlo juntos, yo aquí, tú en la pantalla. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, amigo y amiga, siempre habrá una salida. Depende de ti si quieres encontrarla. Solo entender cómo funciona la tentación ya es un gran paso hacia la victoria sobre ella. Pero te prometo que no vas a poder hacerlo solo, porque en última instancia tendrás que rendir tu vida a Cristo. Y la buena noticia es que Él ha hecho de tu victoria su propia prioridad. Déjame preguntarte, ¿necesitas ayuda? ¿Tu vida está un poco desordenada o bastante desordenada? ¿Y te encuentras cayendo en la misma tentación una y otra vez, aunque te odies por hacerlo? Entonces ha llegado el momento de ponerle un alto a partir de hoy. Tú realmente puedes tener victoria sobre la tentación gracias a las promesas de Jesucristo. Y todo comienza con una decisión sencilla hoy. Si es tu deseo obtener la victoria, acompáñame en oración en este instante. Padre Celestial, muchas veces enfrentamos tentaciones que parecen irresistibles. A veces incluso sabemos que hay un anzuelo escondido en el cebo del diablo y aún así instintivamente caemos en él. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos tu ayuda para renovar nuestras mentes y cambiar nuestras vidas para que formemos el hábito de mantenernos firmes en vez de ceder. Así que perdona nuestros pecados y danos un corazón nuevo por medio de la sangre de Cristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. ¿El ser humano recibe el perdón y la vida eterna por hacer más obras buenas que malas? Todos somos pecadores. Todos estamos bajo la sentencia de muerte. O sea que no puedes salvarte a ti mismo. Debes depender de la gracia de Dios, el amor y el favor divinos, que son gratuitos. Cristo tomó voluntariamente sobre sí la culpa de todas las personas que alguna vez vivieron y murió en su favor. Jesús fue tratado como nosotros merecemos, para que podamos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados y sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Dios nunca consideró la posibilidad de abandonarnos. Ninguna vida es tan mala, ningún pecado es demasiado grande como para que Cristo no lo perdone. ¿Por qué no abrir la puerta de tu corazón hoy e invitarlo a entrar y ser tu Salvador y Señor de tu vida? Bien, amigo y amiga, llegó el momento final del programa de hoy. Es hora de despedirnos. Espero que el tema haya sido una bendición para ti y que hayan sido herramientas prácticas que nos ayuden a vivir una vida de victoria, de triunfo y de felicidad. Es mi deseo que encuentres la libertad que Dios desea otorgarte, a ti y a mí. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visita nuestro sitio de internet escritoestá.org para ver este programa nuevamente y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos, y compartirlos con tus familiares y amigos y así transformarte en un canal de bendición para otros. Mientras tanto, que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Costa, por este maravilloso mensaje que nos recuerda que la tentación entra cuando abrimos las puertas de nuestros sentidos y dejamos que nuestros propios deseos nos atraigan y nos seduzcan. No todo es culpa del diablo, ojo con eso, no todo es culpa del diablo. A veces nosotros mismos somos culpables cuando nos dejamos guiar por esas pasiones humanas.
pero se vuelve más fuerte cuando, por supuesto, la alimentamos, cuando alimentamos esas pasiones. Pero la victoria viene de someternos a Dios, llenar nuestra mente de su palabra y poder resistir al diablo, quien entonces no le queda otro remedio más que huir. Dios siempre provee una salida y ofrece fuerza para vencer si tan solo nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Así que ya sabe usted, la decisión está en sus manos, está en mis manos. Bien, prácticamente hemos llegado al final de este programa. Solamente me resta hablarles y decirles que este próximo lunes, que es mañana, le corresponde al programa El Reloj Profético, que ya es un programa que está agarrando fuerza, y usted comparta la noticia, porque es importante que la iglesia y en la comunidad en general, nuestros amigos, conozcan los tiempos en los cuales vivimos. Siempre hablamos y decimos que estamos en los tiempos del fin, pero no estudiamos acerca de los tiempos del fin. Por eso nosotros a través de este año comenzamos con el programa El Reloj Profético, porque queremos que la iglesia esté enterada de los acontecimientos proféticos que están sucediendo. Y como iglesia adventista nos hemos caracterizado por ser la iglesia profética. Así que el reloj profético todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Y este próximo miércoles tenemos un programa especial que se lo va a dirigir ADRA, nuestra Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Ellos tendrán la programación de este próximo miércoles. Así que atentos a la información que ellos van a poder compartir con nosotros. Muchas gracias, solamente me resta decirles, cuídense mucho, que Dios me les bendiga y les espero el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en este su programa Escrito Está. Dios les bendiga. Comparte esperanza, comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.